Guillermo Márquez lo definía prácticamente como un fraude. Efectivamente, estas elecciones estuvieran plagadas de fraude. Todas las elecciones a favor de un partido político y de los candidatos de ese partido político. A pesar de ese fraude, en muchísimos casos ganaron otros candidatos diferentes. Y en esos casos el fraude no llegó a consolidarse, no llegó a tener efecto. Pero esa amplia profusión y masiva distribución de recursos del Estado, a pesar de la prohibición de la Constitución y de la ley, en el sentido de que eso no puede hacerse, constituye un vicio que debía anular esas elecciones allí donde hubiera tenido efecto ese resultado, esa actividad. Todavía habrá algunos casos en que podría tacharse de que ha habido fraude, pero hay diputados sentados en la Asamblea, y tengo que decirlo claramente, porque es así. Lo que pasa es que, también de acuerdo con la ley, esos diputados no fueron impugnados, y al no ser impugnados, la ley ordena que pasado el periodo para que se presenten impugnaciones sin que se hayan presentado, deben entregárseles las credenciales. Claro. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Electoral. Eso no exonera a esos diputados y a cualesquiera personas que hayan estado comprometidas con actos fraudulentos para las elecciones, que el fiscal electoral adelante una investigación, determine que efectivamente estuvieron comprometidos y compruebe que efectivamente incurrieron en los delitos previstos en el Código Electoral e inicia un proceso penal en su contra. Pero este fiscal electoral se ha dedicado a no hacer nada, a pesar de que es su obligación y de que es él el llamado a recoger pruebas para hacer imputaciones cuando se han cometido faltas contra el Código Electoral. Cuando tú adviertes el iceberg, ves la punta. Yo coincido con lo que ha dicho Márquez Amado. ¿En qué sentido? Aquí estamos conociendo justamente y también injustamente en otros casos frente a los que fueron impugnados. Por eso yo quiero entrar al tema del torneo electoral. Aquí se publicó, y en este medio también lo hicieron, todos los que, habiendo sido electos y los que no lo fueron, recibieron esas partidas del PAN. En las audiencias, algunos colegas han hecho referencia a que el PAN está en la ley, a que había un programa Pronadel, a que las juntas comunales eran las que recibían las partidas. Todo eso es cierto, Álvaro. Y yo parto del principio de que la corrupción hay que defenestrarla, o que tal vez nunca lo vamos a lograr, pero al menos que los corruptos sepan que hay combatientes con pie firme para decirles, ¿sabe qué? Es que lo que hiciste estuvo mal. Es que no hay corrupto bueno y corrupto malo. Bien. Hay corruptos. Hay corruptos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay mucha gente que está pasando agachada. Y cuando digo que está pasando agachada, como quien dice, a mí no me miren. Pero usted los ve ahora hablando, usted los ve criticando, y la pregunta es, si aquí queremos una rendición de cuentas seria, ¿desde cuándo la vamos a iniciar o desde cuándo la vamos a exigir? Que vamos a remontarnos a la época de Victoriano Lorenzo y buscar los corruptos, no es la idea. Así no se engaña a una nación. Pero los argentinos y los chilenos, por ejemplo, demarcaron el hito a partir del cual querían rendición de cuentas y a partir del cual se denunciaban a los corruptos. Porque yo veo una premisa en esta situación. Si nosotros decimos, los corruptos del gobierno de Martinelli queremos la cabeza, está bien, queremos la cabeza. Pero nosotros también tenemos, en aras de la seriedad, que buscar los casos de corrupción que aquí se dieron en gobiernos pasados. Por supuesto. Porque presta la casualidad que ahora, de esos gobiernos y que no son tan pasados, aquí tenemos el caso de cuando se hablaba de los cientos de millones de dólares del Puente Centenario y que usted sabe que se le cayó un pedazo.
Aquí tenemos el caso también que se habla de la carretera de los 300 y tantos millones de dólares de Panamá a Colón. Entonces, aquí no se trata ahora de decir, ¿sabe qué? Es que queremos la cabeza solamente de estos que se acaban de ir. Vamos a hacer las cosas bien. Y el presidente Varela, a quien personalmente le profeso que creo que quiere hacer las cosas bien, tiene un gran reto. Porque si esto va a quedar solamente, ¿sabe qué? Es que vamos a ver el periodo que se acaba de extinguir. Entonces esto, en la conciencia de no pocos ciudadanos va a quedar, ¿sabe qué? Es que esto es cacería de brujas. No, no, no. Vamos a pedir rendición de cuentas. Aquí venimos hablando de sobrecostos ¿desde cuándo? ¿Desde el periodo pasado, Álvaro? No, eso no es cierto. Aquí se habla de sobrecostos de obras que uno se queda boquiabierto. Y cuando yo te digo que vamos a entrar al torneo electoral, es que aquí también hay alguna parafernalia que no ha sido dicha. Es que aquí hubo diputados, como lo dijo usted, que están sentados ahí en la Asamblea Nacional de Diputados. Que hicieron lo mismo. Que se fueron a los contrincantes que le sacaron votos inmediatos. E hicieron entendimientos. Hicieron pactos, no me impugnes. Yo te voy a llevar montado. Y ahí usted lo ve sentaditos. Entonces, el presidente Varela, cuando digo tiene un gran reto, es el siguiente: ¿cómo trabajar y cómo hacer que se cumpla la ley y se cumpla la justicia? Si le va a dedicar más tiempo a esto de que se cumpla la ley y se haga justicia, corremos el riesgo de no trabajar por el país. Si se le va a dedicar más tiempo a trabajar por el país y descuidamos lo primero, corremos el riesgo de que aquí caemos en la impunidad total y absoluta, y que el pueblo siga diciendo, ¿sabe qué? Es que aquí nunca va a pasar nada, porque al final de cuentas ellos son ricos, blanquitos, de ojos celestes y azules, y se entienden. Entonces, Álvaro, si lo que queremos es poner los puntos sobre las íes y creer que es que los que fueron impugnados, esos son los corruptos y esos son los que hicieron fiesta, no nos llamemos a engaño. Yo me veo forzado a decir, por ejemplo, que toda vez que mi amigo Odilio ha traído el tema de que en el 7.1 y mencionó el circuito 7.2 sin mencionar el nombre de Mariela Vega. Mariela Vega, ¿usted sabe qué dice el fallo? Es de suponer que su hermano Gustavo Vega, es de suponer, es de considerar, es de pensar. Una pregunta: ¿usted va a condenar a alguien porque usted supone? Y con esto, mi querido periodista Álvaro Alvarado, pueblo panameño, yo dije, respeto la decisión del Tribunal Electoral, aunque no la comparta. Y yo he dicho algo y lo vuelvo a decir aquí por enésima vez, Álvaro. El día que yo deje de creer en los estamentos de justicia, ten la seguridad que me retiro de la profesión. Y hay influencias externas positivas o legales y hay influencias externas ilegales. Yo me atrevería a enumerar entre las primeras, por ejemplo, la misma campaña electoral per se o la propaganda electoral que hacen los candidatos a través de los medios de comunicación. Otra influencia externa legal pueden ser los debates electorales, por ejemplo. El elector, después de ver un debate, entonces determina por quién va a votar. Las encuestas de opinión, Álvaro, también son una influencia externa legal. Hay ciudadanos que se basan en las encuestas de opinión para determinar al final por qué candidato va a ser su preferencia. Pero estos son influencias externas legales que el Código Electoral panameño las permite. Sin embargo, hay otras influencias externas ilegales, como lo son o como lo es el uso de los recursos del Estado, que está prohibido en la Constitución Política en el artículo 136. Y eso es lo que ha ocurrido en esta última elección. O sea, y este uso irregular y exagerado de los recursos del Estado es lo que ha violentado, a juicio muy particular mío, dos garantías que son pilares para cualquier democracia, como lo son, ya hablé de ella, la libertad del elector al momento de sufragar y la igualdad de condiciones en que deben estar los candidatos que compiten a un puesto de elección. Y estas dos libertades o estas dos garantías han sido violentadas
última elección. Y en esa dirección es que apuntan los fallos, a juicio suyo. En esa dirección han apuntado los fallos. Por ejemplo, yo asumí la representación de los impugnantes en los circuitos 2-4 y 4-1, y efectivamente los fallos de los magistrados, inicialmente el magistrado Pinilla y el magistrado Valdés, han ido dirigidos a establecer casualmente ese punto. Y en el 4-1 debo decir que el magistrado Araúz hizo un voto razonado, realizó un voto razonado, en donde él estuvo de acuerdo con la parte resolutiva del fallo, cuyo oponente fue el magistrado Erasmo Pinilla, y reconoció en ese voto razonado que efectivamente se había aprobado el uso de recursos del Estado hasta días previos al torneo electoral. Adiciona argumentos. Es correcto, adiciona argumentos. Entonces, el punto aquí, Álvaro, es porque algunos colegas en estos procesos de impugnación han apuntado a decir de que se está procesando a un candidato por la comisión de un delito penal electoral, pero es que eso es lo que va posterior. Aquí inicialmente lo que estamos verificando en estos procesos de impugnación es si efectivamente las causales que permite el Código Electoral para poder decretar la nulidad de una elección y una consecuente proclamación efectivamente se demuestran. Y en la mayoría de los casos, 7-1, 7-2, no fui parte en esos procesos, 2-4, 4-1, ha quedado evidenciado, y no solamente la información que tienes del programa de ayuda nacional, Álvaro, sino el uso de recursos denominados partidas circuitales, que muchos han denominado o dicho que porque son legales y están en la ley de presupuesto pueden ser utilizados al libre albedrío, en este caso de los candidatos que buscaban reelección y en otras instituciones, ¿no? Álvaro, ¿cuántos años lleva usted diciéndole la necesidad de que vota a conciencia, vota libre? ¿Y cuántos quinquenios no llevamos aquí en este país, en donde lo que abunda a lo largo y ancho de la geografía, la entrega de hojas de zinc, bloques, sacos de cemento, colchones, varillas de acero? Por eso yo no creo que la cuestión se hace de que no, es que el presente inmediato es el que acaba de pasar. Álvaro, perdóname, pero aquí se creó una comisión de la verdad, que dicho sea de paso, comisión de la verdad cuyo trabajo se hizo, pero que al final de cuentas tampoco quedó en nada. Entonces, lo que yo creo como generador en alguna medida de opiniones más jurídicas que políticas la mía, mira, aquí se habló de una constituyente. Yo creo que el presidente Varela debe salirle ya al paso a este tema de la constituyente. ¿Usted sabe una cosa, don Silvio? Aquí hay que oxigenar. Aquí Sergio Gálvez dijo una gran verdad. Dígame. El que no da, no va. Porque ese es el logo, ese es el eslogan que se mueve en la conciencia de los politiqueros, pero también aprovechándose de que hay un pueblo que necesita. Mire, yo le voy a decir, no seamos ingenuos. Si usted se lanza político, Álvaro, toque la puerta del humilde. El humilde le va a decir, Álvaro, pero es que no tengo nada en la paila. Y mira, necesito que cuando gane me pongas a trabajar a fulano, a sutano y a mengano. Allá mismo en tu circuito, en el circuito 7-1, en el circuito 7-2 y en los circuitos donde habrán elecciones, Álvaro, la gente está diciendo, te voy a dar el voto, pero si ganas quiero esto. Claro. O sea, este es un problema de la sociopatología política. Nadie pregunta cuántas propuestas de ley láncese usted a diputado y hable de leyes. O el señor Olivares Frías cuando porque eso diputado. Tiene que ver con la cultura del mismo ciudadano, la cultura de nuestro hombre. Esto tiene que ver con el sistema educativo. Usted mismo acaba de citar una obra aquí que en el 7º grado o el 7º año dicen que Rufino Alfaro no existió. Yo creo que un buen historiador, un buen profesor le dice a sus estudiantes es en qué consiste la dignidad del ser nacional. Y vale a la importancia de este concepto de la dignidad del ser nacional, Álvaro. Aquí todavía la identidad del ser patriota está inacabada. Aquí todavía no hemos completado un programa serio y objetivo de qué es lo que es el ser panameño. Aquí los políticos, mira, los pasados, no es cierto que podemos decir aquí no pasó nada, pero tampoco podemos cometer el error de pisar y pisotear nuestra propia institucionalidad. Con esto, y mira, Blandón dice, bueno, persecución, claro que hay persecución. Yo prefiero decir, lo que se vaya a hacer, hágase bajo el amparo de la ley, hágase bajo el amparo de la Constitución, hágase bajo el amparo del debido proceso.
porque la experiencia como abogado, Álvaro, y que a mí me ha tocado defender a no pocos en este país, es que después, cuando terminan declarados inocentes o absueltos, ya el agua que se ha derramado, esa no se puede recoger. Entonces tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado. Aquí somos muy dados a decir, el ministro robó, vamos a un tribunal. Y yo creo que si se le dice a un ministro, usted robó, ese ministro por dignidad debe decir, ¿sabe qué? Yo también quiero un tribunal. Pero aquí ya se duda hasta de la propia integridad de los tribunales. Aquí se está dudando de la integridad de todo. Por eso yo decía, ojo, señor presidente Juan Carlos Varela, ¿hacia dónde estamos conduciendo, primero, la nave del Estado, y segundo, la institucionalidad del Estado, sin que ello signifique, y concluyo, renuncia a la dignidad de una nación? Aquí se han dicho muchas cosas. Sin embargo, una de las carencias que hay en nuestro país es que no hay cultura de voto informado. Y más o menos algo explicaron ustedes, ¿verdad? Que el elector debiera elegir entre candidatos en atención a sus antecedentes, a los planes y programas de gobierno. Pero aquí hemos visto que lo que está intronizado en nuestro país es un sistema netamente clientelar, que no es que se inventó estos últimos 5 años, sino que se ha venido fortaleciendo. Y efectivamente el político ha identificado de que esta situación se está dando. Y por eso observamos esta regalía. O sea, nos aprovechamos del hambre de nuestras comunidades, de la extrema pobreza que hay en algunas comunidades, y evidentemente vamos con el regalo, vamos con el obsequio, vamos con la bolsa de comida, vamos con los materiales de construcción, y en alguna medida efectivamente le estamos pidiendo una especie de lealtad a ese elector, que como lo estamos favoreciendo con determinado artículo, entonces esperamos de vuelta un voto favorable. Eso es lo que se denomina el voto de hambre. El voto de hambre. Hay estrategias en campañas electorales que lo que buscan es explotar esto. Y penosamente, cuando los gobiernos buscan reelecciones o los partidos políticos en gobierno buscan reelecciones, entonces comienza una especie de estrategia de apoyos económicos a estas áreas empobrecidas, buscando favorecerse con el voto. Es indispensable que haya en nuestro país una especie de revolución en donde eduquemos a nuestros ciudadanos en esta materia. No podemos seguir siendo una especie de cliente en donde los políticos van y efectivamente, pudiéramos asegurarlo de alguna manera, nos compran el voto. Cuando llegan, en este caso, a la Asamblea de Diputados, pues se olvidaron de las necesidades, porque tal como señalaste, bueno, ya yo pagué por ese voto, ya yo cumplí con esa comunidad, entonces ahora me toca a mí de ver cómo hago para recuperar de repente, qué sé yo, los pocos fondos invertidos, o buscando de repente también hacia futuro una posible reelección. Igualmente siento que debiéramos ir apuntando un poquito hacia allá. En otros países, por ejemplo, no hay reelección directa de los diputados. En otras naciones se escoge una asamblea o un congreso a mitad del periodo presidencial. Yo creo que tomando este tipo de medidas pudiéramos evitar un poco que este sistema clientelar se siga fortaleciendo. La eliminación de las partidas circuitales. Tú señalabas que hace un diputado atendiendo las necesidades de la comunidad, cuando de repente esa puede ser una función de los gobiernos locales, llámese un representante de corregimiento. El diputado debe estar concentrado en la emisión de leyes en beneficio de todos y no atendiendo necesidades de X o Y personas en las comunidades. Yo creo que un poco hay que apuntar a, digamos, a cambiar un poco el sistema, tal como señala el doctor Guerra, aprovechando una posibilidad de reformar la Constitución, pues introducir normas que traten de, en alguna medida, de evitar que este clientelismo siga creciendo como lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos, ingeniero Blandón? Yo estuve el fin de semana pasado precisamente en el circuito 7-1, vacacionando con la familia, y se me acercaba la gente y varios me decían, ya no están dando
bolsas de comida, ni juguetes, ni balones, ni pavos, ni jamón, ni paneles solares, ni nada de esto que está en la lista. Ahora están ofreciendo dinero casa por casa porque es un sector mucho más reducido dentro del circuito. Entonces, ¿cómo hacemos para de una u otra manera cerrar o hacer un cerco y evitar que esta situación se vuelva a repetir, ya no con artículos, sino con dinero en esta última semana previa a la elección allá en ese circuito y a los otros circuitos que donde se han hecho todo este tipo de denuncias? Vamos al cambio y regreso con otro. Bien, seguimos adelante, ingeniero Blandón. Bueno, lo que estamos viendo, y lo vimos con dramatismo, para decirlo de alguna forma, en las elecciones de 2014, es el deterioro del sistema político panameño. Panamá necesita una profunda reforma política. Nosotros, con el sistema de circuitos electorales, hemos reemplazado la dirigencia nacional por una dirigencia circuital, de poca proyección nacional, que es buena para gobiernos locales, pero no es bueno para dirigir una nación. Pero además de eso, fíjate que en la práctica, los diputados de la Asamblea Nacional son entes políticos sin poder político, porque hipotecan su poder político por partidas circuitales. Entonces, mire la Asamblea, pasen estas 10 elecciones que van a haber. Va a haber un cambio cuantitativo en la Asamblea, pero no va a haber un cambio cualitativo en la Asamblea Nacional. El método que prevalece en la Asamblea Nacional es un método del clientelismo en su máximo nivel. Se cambian los votos para votar para un candidato, tú tienes que pagarle un candidato. Eso en teoría política se llama el prebendalismo. Entonces eso ha generado a tal nivel el clientelismo, que es lo que yo he venido señalando en reiteradas ocasiones, que está poniendo en peligro el sistema. Mire la crisis profunda porque atraviesa el Partido Revolucionario Democrático. Por la misma crisis va a pasar cambio democrático. El Dios dinero arregla todo. Y sin duda alguna que el Partido Panameñista, que no es ajeno a lo que está ocurriendo, también va a ser objeto de esa digamos, deterioro político. Entonces yo creo que cuando el sistema, y por eso yo hablo de la crisis del sistema, y la crisis va a resolverse cuando llegue a su máximo nivel y se replantee entonces la necesidad de reconstruir todo el sistema político. Nosotros necesitamos pasar por un replanteamiento de toda la legislación electoral. Por ejemplo, fíjese que en el intento del 2013 de hacer reformas electorales, por primera vez en los últimos quinquenios, no pudimos hacer ninguna reforma, y las reformas que se hicieron fueron precisamente para permitir lo que pasó en el 2014, que era una estrategia. Tenemos que liberar todo esto porque tenemos que ganar con dinero. Apostaron a ganar con dinero y perdieron. Entonces, hay un elevamiento de la conciencia nacional, no todavía suficiente para provocar la transformación, pero vamos hacia ese camino. Aquí hay dos vías para los dirigentes políticos: o siguen creyendo que pueden abusar de la paciencia del pueblo, o se van a ver sorprendidos por la impaciencia de la gente que ya quiere transformaciones. Esto que usted hace todos los días en la televisión, toda la información que nosotros recibimos, la cantidad de cosas que nos llegan, de las informaciones de ministros, de transacciones que se están haciendo en el gobierno, en fin, toda esta es el descontento de la ciudadanía expresado a través de la vocería real del pueblo. ¿Sabes dónde está la vocería real del pueblo? No está en los partidos políticos, está en los medios de comunicación, porque los partidos han perdido legitimidad política para ir al debate. No van a debatir porque si hablan mal del presidente, entonces el presidente lo va a poner en frío. O no hablo mal de esto porque tengo tal negocio. Entonces no es una discusión de principio. Aquí en esta mesa había una discusión de principio sobre muchos temas. Entonces yo creo que en la medida, y aquí el abogado tocó un tema fundamental, ¿cuál ha sido la reforma educativa que nosotros hemos planteado en este país? Ninguna. Y si nosotros no reformamos la educación, ¿cómo queremos transformar la sociedad? Si el arma más importante para transformar una nación es la educación, los partidos no tienen sus escuelas de cuadro, los partidos no hacen debates políticos para discutir la realidad nacional, atrapadas en direcciones muy cortoplacistas,
muy de negocios, se han transformado los partidos en sociedades anónimas. Entonces, todas esas cosas van a desaparecer en los próximos meses. Todo va a ser barrido por una nueva corriente de planteamiento y renacerá un PRD, renacerá un cambio democrático, renacerá un partido panameñista. Y Varela, que le toca dirigir este proceso, si él no está a tono con estas realidades, puede correr el riesgo de llevar su gobierno al fracaso. Él, como dirigente máximo de la nación, en este momento, le toca entender lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando, Álvaro? Que la mayoría de los debates políticos se dan sobre materias insustanciales, sobre cosas coyunturales, que si en la asamblea hay tal o no al voto. Para mí la asamblea no tiene aunque tenga legitimidad, aunque sea legal, no tiene legitimidad política. Ese no es el lugar para discutir absolutamente nada. No tiene, es legal porque están legalmente constituidos allí, pero no tiene legitimidad política porque ellos hipotecaron su legitimidad. Entonces, los partidos políticos que tienen legalidad, tampoco tienen legitimidad para discutir porque están en medio de un embrollo que no se sabe ni quién es el que manda ni quién es el que no manda, ¿no? ¿Y qué va a pasar en las próximas semanas? Va a haber sesiones extraordinarias y el presidente Varela va a tener la capacidad política de escoger el contralor y el procurador que sea afín al proyecto político que él quiere implementar. No tengo la menor duda de eso. Entonces, eso es bueno para la nación. Yo digo que lo que sería bueno para la nación sería la transformación política del sistema. Si eso no se logra por las buenas, se va a lograr por las malas, porque ya la nación está cansada. ¿Y dónde lo veo yo esto? En el crecimiento de la falta de gobernabilidad, las protestas permanentes, los cierres de calle, la toma de la justicia, el descalabro que está habiendo en la juventud nuestra, en los problemas de seguridad, la gran deficiencia en educación, la gran deficiencia en salud pública. Entonces, todas esas cosas que afectan al bienestar del hombre y la mujer panameña, se responsabiliza entonces a la dirección política. Y la dirección política está atrapada, ¿no?, en una discusión insustancial, mientras la dirección económica está debatiendo quién se queda con el control de la nación. O sea, grupos económicos definiendo el futuro de la nación, grupos políticos subordinados a ese poder económico sin tener en consideración que hay una nación que está reclamando cambios sustanciales. Esa es la sustancia para hacer una transformación por la buena, y yo espero que sea por la buena, o la van a hacer por la mala.